Buenos días con todos y bienvenidos a la clase de hoy. Como ya hemos dedicado algunos días del trabajo mucho más de tipo práctico, la clase de hoy a lo que me voy a dedicar es a explicarles ciertas cosas, ciertos contenidos que habíamos estado dejando de lado por priorizar obviamente el tema mucho más práctico. Entonces voy a hacer referencia a el origen de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y me voy a basar para esto en un texto de Jurado Vargas que igual está en el sílabo. Lo que vamos a ver básicamente el día de hoy es, en base a este texto, lo que es una lectura más de tipo crítico del contexto de las instituciones y desde el punto de vista histórico en el que nace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, lo que aborda el autor Jurado Vargas, que en realidad él fue mi profesor de Derechos Humanos en Flaxo, lo que hace es analizar, bueno, y dice por qué fracasa la Sociedad de Naciones que nace en el año de 1919. Si ustedes hacen referencia a lo que hemos revisado en clases anteriores, el año de 1919 coincide con el fin de la Primera Guerra Mundial y este intento de restablecer la paz en el mundo. Y bueno, este artículo, como les digo, aborda eso y luego ah, lo que hace el autor es decir más o menos de manera muy gráfica cómo fue el papel de las grandes potencias, Estados Unidos, se habla del Reino Unido, la Unión Soviética, en el establecer a las Naciones Unidas como tal. Y luego explica el papel que tuvieron las grandes potencias frente a los derechos humanos, el papel que tuvo Latinoamérica frente a los derechos humanos y qué tipo de derechos quiso posicionar Latinoamérica versus qué tipo de derechos quisieron posicionar las grandes potencias. Entonces, está así, básicamente lo que vamos a revisar, ¿no es cierto? La Declaración de los Derechos Humanos, como esto tuvo sus precedentes en 1919, el papel del Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética. Y bueno, esto sería básicamente el contexto. Vamos a abordar en la primera parte de esta clase lo que corresponde al contexto sociopolítico. Antes de olvidarme, voy a ir al final de de las horas, ¿no es cierto? A las 11 de la mañana voy a ir a retirar los resúmenes de esto que por favor me tienen que entregar a mano. Entonces es necesario que hagan los resúmenes de estas clases. No pueden irse. Ah, entonces vamos a empezar con la Liga de las Naciones. Este es un logo muy poco conocido, la Sociedad de, de Naciones. Entonces, la Sociedad de Naciones se disuelve y esto le da paso a la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que es el antecedente de lo que hoy conocemos como la Organización de Naciones Unidas. Organización de Naciones Unidas, cuyo tratado constitutivo o carta constitutiva fue firmada en San Francisco el 25 de junio de 1945, como está, y carta constitutiva que entraría en vigencia en octubre del mismo año. Entonces, ambas cosas, ¿no? Tanto con la disolución de la Sociedad de Naciones que sucedió antes, como el surgimiento de las Naciones Unidas, no son más que la expresión de la voluntad estatal y, bueno, voluntad de quienes, de los estados fuertes, de que esto sucediera. Entonces, lo que se buscó fue fortalecer y crear en el mundo un régimen internacional
que fuera capaz de hacer trabajar a cooperación internacional en contra de la guerra. Como ya dijimos, se establece a través de la Conferencia de San Francisco y el gran objetivo o bien que se busca cuidar es el tema de la paz. Entonces, saliendo un poco de la Sociedad de Naciones, vamos a ir de regreso con a saliendo un poco de Naciones Unidas, vamos a ir de regreso para la Sociedad de Naciones, que fue establecida en París en enero de 1919 y firmada a través de los tratados de Versalles, que sí hemos revisado como uno de los antecedentes del tema de derechos humanos. Entonces, esta fue como la respuesta que se dio en términos de geopolítica de los países más poderosos de esos entonces y quiénes eran, aquí hay un pequeño mapa, quiénes eran miembros de la sociedad o de la Liga de las Naciones. Tenemos Estados Unidos, por acá Inglaterra, luego también está Francia, Italia y Japón, que fueron los países que estuvieron presentes en la Primera Guerra Mundial y lo que dijeron, bueno, es necesitamos un pretexto, una manera, un instrumento para restablecer las relaciones. Y de esta manera se legitima lo que sería la posición de los actores en el escenario, o sea, la correlación de fuerzas. Entonces, en realidad era necesaria la sociedad de naciones por la razón que le pongo aquí, es una cita textual que está en la página 31. No existía una referencia específica al término de derechos humanos o derechos fundamentales en la sociedad de naciones. Entonces, ciertamente a los textos de nacimiento de la Sociedad de Naciones le faltaba este reconocimiento de el tema de los derechos humanos. Mm, Y esta referencia al término de derechos humanos o fundamentales, como ya vimos en las primeras clases, ya estaban presentes, ¿no es cierto?, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la Declaración de los Derechos del Hombre. Y esta era una idea que, aunque estaba presente en la legislación de muchos de los países ganadores, no estaba presente en lo que tiene que ver con la Liga o la Sociedad de las Naciones. Revisamos esto y ahora vamos a ver. Y el problema, una de las razones principales por las que no se aceptó que estos elementos estén presentes en lo de la Liga y la Sociedad de Naciones fue porque sobre todo los estados muy fuertes tenían serios problemas con aceptar obligaciones de derecho en relación al tratamiento de sus propios ciudadanos y cuando se quiso insertar elementos que hagan referencia al tema de derechos humanos, simplemente los estados grandes decidieron no poner atención y desatender estas demandas que existían, negando principios como el de la igualdad racial y dejando implícito tácitamente, ¿no es cierto?, que los beneficiarios de derechos solamente son individuos de raza blanca y europea. Y esto de plano también significó que no es que solamente dejara de tener relevancia cualquier circunstancia que no afectara a la raza blanca y europea, sino que se desestimó cualquier causa que no afectara los intereses de Europa. Entonces, se podría decir que la Sociedad de Naciones lo que hizo en el fondo fue de alguna manera perennizar el colonialismo que tenía Europa sobre otros territorios. Y se tenía por detrás el discurso este del deber civilizatorio de los estados desarrollados, ¿no es cierto?, ubicados en el norte, mm, con los otros estados, con estados de otro tipo que en primera instancia no son capaces
de gobernarse a sí mismos y no pueden alcanzar el bienestar y el desarrollo por sí mismos. No sé si le han escuchado a José de Sousa, él habla mucho de estas construcciones internacionales, la construcción de regímenes internacionales para justificar ciertos discursos. Ciertamente, el de la Liga de las Naciones era uno de estos discursos que se creó para legitimar temas coloniales disfrazados en esta figura del deber civilizatorio de los estados desarrollados con los que están menos desarrollados. Entonces, las disposiciones que están en este sentido en la la carta de establecimiento del pacto, ¿no es cierto?, que crea la Sociedad de Naciones, están más que todo en el artículo 22 y hablan de las colonias, de los territorios, qué es lo que se tiene que hacer y clasifica entre tipos de comunidades que necesitan ciertas intervenciones y otras que necesitan otro tipo de intervenciones. Pero bueno, muy a pesar de esto, la Sociedad de Naciones sí, y esto sí lo hemos conversado antes, significó en cierta medida avances en lo que tiene, en lo que es relativo y tiene que ver con el tema de derechos humanos y son básicamente los reconocimientos que se hacen en el artículo 2 donde se prohíbe la trata de esclavos porque ese era el nombre que se lo tenía entonces y se establece derechos como la libertad de conciencia. Está también la libertad de religión y eso en el artículo 22, pero también está el artículo 23 que hace referencia a que todos los miembros de la Sociedad de Naciones buscarán asegurar lo que hago referencia en esta parte de aquí, ¿no? Condiciones de trabajo que sean equitativas y que sean humanitarias. Y lo interesante está aquí en la segunda parte, ¿para quiénes? Y no se habla solo de hombres, sino de hombres y mujeres y también niños y que la Sociedad de Naciones lo que va a hacer es fundar organizaciones necesarias para poder cumplir con este objetivo. Y aquí está la base de la Organización Internacional del Trabajo, que fue en realidad una consecuencia directa del pacto de la creación de la Sociedad de Naciones. La Organización Internacional del Trabajo, como es de su conocimiento, existe hasta ahora. Y también, bueno, en parte del artículo 23 lo que se hace es aceptar la responsabilidad de los estados parte de tomar acciones para que no existan enfermedades, epidemias, y lo que se hace es con esto también tener una mirada del estado como alguien responsable de garantizar la salud de sus habitantes dentro de un contexto internacional. ¿Para qué? Para combatir las enfermedades. Y bueno, luego vamos a ver en la segunda parte de la clase cómo la Sociedad de Naciones o la Liga de las Naciones tuvo problemas ya en lo concreto, mucho más allá de los planes para establecerse como un régimen internacional válido que contará con el apoyo. Entonces, no se olviden que hay que hacer un resumen y ya cargo a la segunda parte de la clase.